Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén bien, que su semana haya sido bendecida, perdón. Ya era. Bien, vamos a iniciar con la clase del día de hoy y vamos a iniciar con una oración antes. Entonces ya estamos tres, ya con tres es suficiente, ¿no? Más que suficiente para que empecemos la clasecita. Y le voy a pedir, por favor, a la hermana Beatriz, que nos haga iniciar la clase con una oración, por favor. Amén. Gracias, Padre amado, por este día, Señor. Gracias porque una vez más estamos aquí para poder aprender, entender todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Abre nuestra mente, Señor, para que podamos entender todo, Señor. Dejamos en tus manos esta clase en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Entonces, la semana pasada nos quedamos aquí, ¿no? En lo que eran los diptongos y tenían una tareita. Esa tareita que era hacer y escribir las palabras griegas y demás, me las van a pasar en el grupo, ¿sí? Entonces, ahí usted, no, mejor me las va a pasar de forma individual. Me las va a pasar por mi WhatsApp. Mi número está ahí en el grupo. Voy a volver a enviar bueno, el último mensaje del grupo fue el mío. Entonces a ese número me envían su tarea, ¿sí? Donde usted haya puesto la pronunciación de los diptongos y de la palabra en sí. Entonces tenían que hacer el ejercicio 3, si no mal recuerdo. Entonces, usted le toma foto al ejercicio que haya hecho y me lo manda a mi privado. Bien. Entonces vamos a pasar ahora con lo que es el tema 2, los artículos definidos y su uso en griego bíblico. El objetivo, ¿no? El objetivo de por qué vamos a tocar este tema es para que podamos comprender el uso y la declinación de los artículos definidos en griego bíblico, ¿no? O en el griego bíblico. Y cómo estos llegan a afectar la interpretación de los textos sagrados. Familiarizarse con la concordancia entre los artículos y los sustantivos en cuanto a género, número y caso. Y esto de género, número y caso es un poquito complejo, me imagino que lo vieron en griego 1 y quizás se les dificultó, ¿no? Ahí un poquito, pero vamos a ir recordando y profundizando un poquito más también en esto. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Vamos a ver el concepto y función de los artículos definidos, declinación de los artículos definidos en singular y plural, la concordancia de los artículos con sustantivos, los ejemplos de uso de los artículos definidos en oraciones y ejercicios de identificación y uso de los artículos definidos. Pero antes de iniciar, denme un minuto, por favor. Enseguida regreso. Amén. Entonces vamos a ver parte de concepto y función de los artículos definidos. En sí, cuando estamos hablando del griego, o en este caso específicamente el griego bíblico, el artículo definido, que son estos de aquí, se utiliza para especificar y determinar un sustantivo.
concretos, similar a los artículos definidos en español. Entonces, como esto ya lo hemos visto, no es parte del alfabeto, ¿alguien me puede decir qué significa esto? ¿Cómo se pronuncia? Esa letrita que está subrayada. ¿Recuerda cómo se pronunciaba? Es la del palito encima, ¿no? Ujú. Mm, Esta es la letra, delta, vendría a ser la ómicron, ¿no? La O. Omicron. Luego, esta de aquí te parece como una N, La EI. es la E, sí, pero sería como en el alfabeto la ETA, ¿no? Y esta de aquí, Tau y Omicron. Tau. Tau y Omicron, ¿no? Entonces ya vamos ahí identificando un poquito más las letras. Entonces, estos artículos, estos son artículos definidos, como les decía, ustedes lo van a usar para especificar y determinar un sustantivo completo, o sea, un sustantivo en concreto, ¿no? Es similar a los artículos que nosotros usamos en español, los artículos definidos, de él, la, los, ¿no? Las, pero a diferencia del español, en el griego se utiliza una declinación más compleja, ya que el artículo debe concordar con el sustantivo en género masculino, femenino o neutro, ¿no? Y número, que viene a ser también singular, plural, y caso, que ya en caso se clasifica como nominativo, genitivo, dativo, acusativo, entonces ustedes van a ir viendo todo eso. Yo ahí en el texto igual les dejé un montón de, de tablitas para que ustedes puedan identificar. Entonces, la declinación de los artículos definidos. Los artículos definidos en griego se declinan, ¿no? Para coincidir con el sustantivo en género, número y caso. Entonces, aquí les presento la declaración, ¿no? Para cada género. Está masculino, femenino y aquí el neutro. Y aquí están los casos, ¿no? Nominativo, genitivo, dativo, acusativo. El singular quiere ser o, que significa él, ¿no? El del sujeto. So, que viene a ser del en cuanto a posesión, ¿no? De que algo me pertenece o le pertenece a él. Luego está so, y este es a o para él y es un objeto indirecto. Luego está el acusativo to y esto significa al, que viene indicando un objeto directo. Entonces, luego también dentro de este caso masculino tenemos lo que son los plurales, ¿no? Se manejan ellos en singulares, pero también se manejan en plurales. Entonces, en los plurales vamos a tener el oír, el, son, sois, todos. Donde significa los, de los, a, para los y a los. Entonces, y aquí indica a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Si es sujeto, posesión, objeto indirecto, objeto directo. Todo eso es para masculino, femenino y neutro. Estas tablitas, quizás para que la puedan tener para repasar entre la semana. Me acuerdo que mi docente de griego en la universidad nos hacía imprimirlo
y la recortábamos, la forrábamos, ¿no? De plástico y era como tenerla todos los días. Entonces, donde fueron, teníamos que estar ahí con la tablita y tratando de ver hacia nuestro alrededor qué caso era, si era acaso más, si era masculino, femenino, neutro, y también qué caso, ¿no? Nominativo, genitivo, dativo, acusativo, cuál voy a usar, en qué, ¿no? En masculino, en femenino, en neutro, se identifica, no se identifica la situación, va a ser plural, va a ser singular, entonces eso nos ayudó bastante. En mi caso nada más era la impresión de esta partecita de aquí. Solo esto, ¿no? Y lo mismo con... Entonces teníamos como unas pequeñas fichas. No sé si han visto que los de medicina suelen tener fichas de práctico, son como unas tarjetitas, y ellos en esas tarjetitas le imprimen lo que practican y comienzan a practicar, ¿no? Y les hacen como un agujerito, le pasan como un llavero y todo el tiempo manejan como sus tarjetitas de repaso, de memoria. Entonces pasa algo, se olvidan, entonces ellos agarran y empiezan a buscar, ¿no? Y empiezan a recordar. Entonces esa era la estrategia que nos hacía usar mi docente. Y ustedes, si les gusta, o si lo ven como factible hacerlo, también lo pueden hacer, pueden imprimirlo y recortarlo, ¿no? Pueden, por ejemplo, lo imprimen y recortan cada uno de estos. Entonces vendrían a hacer aquí 3 y luego recortan este y le hacen como un agujerito, lo ponen y ahí ya tienen sus tarjetas para poder ir practicando, ¿no? Cuándo es que se va a usar, cómo se va a usar o en qué momento se va a usar. Entonces las reglas gramaticales para el griego son importantes, ¿no? Como en cualquier idioma. Si usted necesita o quiere aprender inglés, también las reglas gramaticales son importantes, de lo contrario vamos a estar hablando así a la nada, ¿no? No vamos a saber cuál es el orden. Entonces, en inglés igual tenemos un orden, en portugués tenemos otro orden, en chino, en alemán, todos tienen sus reglas gramaticales, ¿no? Incluyendo el griego. Entonces, y aún nosotros en español tenemos nuestras propias reglas gramaticales. Por ejemplo, yo no puedo decir, eh, no sé, por decir, mañana tengo que cocinar, yo no puedo decir, mañana cocinar tengo, ¿no? Entonces se escucha raro. Entonces algo similar pasa con el griego. Si no sabemos el orden de la oración, vamos a escucharnos más o menos así. Entonces, esto ustedes lo pueden imprimir. Y lo mismo, en femenino tenemos aquí el nominativo, genitivo, dativo, acusativo, y ahorita les voy a explicar cómo vamos a identificar cada uno. Y aquí lo mismo, ¿no? Aquí está por si acaso lo que significa, ¿no? En español se los puse ahí. Y lo mismo con el neutro, ¿no? ¿Cuándo vamos a usar el neutro? Y esto de los casos, es necesario que usted se memorice todo, ¿no? Porque parecen iguales, pero no son iguales, aún en la pronunciación. Me acuerdo que mi docente nos hizo incluso hasta inventarnos una canción, ¿no? De que la siguiente semana ustedes se me inventan cualquier tipo de ritmo, pero me lo dan cantando, ¿no? Entonces ahí nos tenían a todos los que estábamos estudiando teología, planeando cómo íbamos a hacer para cantarle todos los casos, ¿no? Teníamos que cantarle el caso neutro, caso femenino, caso masculino. Yo no voy a hacer que me lo cante, pero es bueno de que usted lo memorice. Entonces ahí usted pone con su tarjetita, si quiere hacer esas tarjetitas de memoria, lo hace y empieza ahí ta, ta, ¿no? Y va memorizando. Ese ya sabe que es neutro. Y si es femenino, bueno, va a ser, ¿no? Ahí lo mismo. Empieza con la pronunciación, lo mismo con el masculino, y para que eso se le vaya quedando. Entonces,
Vamos a ver ahora los casos gramaticales. Empezamos con, Perdón, pastora. Eh, dígame, hermano. sí, esto prácticamente es de memoria, esto hay que aprenderse, ¿no? No tiene a algún, digamos, criterio, sino que es específico, digamos, estas palabras, ¿no? Sí, Eh, ya, sí. ya. Yo, No sé si nos puede explicar un poquito a qué se refiere el nominativo, genitivo, dativo, acusativo. sí, Vamos a explicarlo muy justamente bien. a eso estoy entrando, hermano, aquí mismo, Ah, ok, gracias. tranquilo. Entonces, básicamente, como todo idioma, vamos a usar memorización. Griego más que otra cosa va a ser memorización y práctica, porque si bien no les puedo enseñar el idioma como tal, así como quisiera que ustedes terminaran hablando, ¿no? No lo voy a poder hacer en un mes, ¿no? Es hacer un caso casi que imposible. No dudo que hayan quizás algunas personas que sí puedan, pero a mí me tomó 2 años en la universidad, entonces imagínense, ¿no? En un mes, casi que imposible, y más si es nada más una clase a la semana, 2 horas. Entonces, eh, aquí usted en estas clases lo que va a tener que hacer, lo que le va a tocar hacer es memorización, escritura, práctica, ¿no? Practicar ahí en casa, leérselo el tema, volverlo a repasar, hasta que usted vaya aprendiéndolo. Entonces, lo que se le quiere dar con las clases de que usted tenga como ese, esa luz, ¿no? De que se puede aprender griego y cuáles son como las herramientas principales para que usted aprenda. Entonces, pero no es en sí clase de idiomas como tal, ¿no? Entonces, si fuera clase exclusivamente de idiomas, como nos hicieron en la universidad nosotros en teología, serían 2 años dedicados exclusivamente a griego, para que usted aprenda de memoria todo y se lo sepa de memoria todo, ¿no? Y obviamente que aún en esos 2 años hay amigos, hermanos que nunca se lo aprendieron, ¿no? Entonces me acuerdo que mi profesor me puso a mí como ayudante de cátedra para ayudarle a mis compañeros a que ellos vean, ¿no? O aprendan cómo podían memorizarlo. Entonces yo era ahí tratando de darle a mis compañeros como las pautas que yo usaba. Entonces, pero mi docente era bien dinámico igual, ¿no? Incluso eh, la mayoría de textos que yo usé para hacer todo este material fue mi propio docente, ¿no? El que me los había dado para que yo pudiera mis prácticas, para que yo viera cómo tenía que hacer, cuándo tenía que identificarlos, cómo tenía que identificarlos. Y es aquí donde vamos a entrar a los casos gramaticales, ¿no? ¿Cómo vamos a identificarlos? ¿Y cuál es su nominación? O sea, ¿cuál es su definición? En cuanto a nominativo, su definición, el caso nominativo, perdón, se utiliza para, eh, perdón, el caso nominativo se utiliza para el sujeto de la oración, ¿no? Sujeto. Esto es clave. Entonces, ahí usted si lo tiene, si lo puede subrayar, usted lo subraya. Sujeto de la oración. Es decir, la persona o cosa que realiza la acción del verbo o que está en el estado que se describe. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Generalmente es el sujeto de la oración. Simple. En las oraciones en griego, los artículos definidos en nominativo masculino singular son justamente tener o, femenino, singular, eta, y neutro, to. Entonces, de esa forma vamos a identificar generalmente en la oración, ¿sí? Entonces, si usted ve que el sujeto es neutro, usted ya sabe que está hablando en nominativo to. Pero si usted ve que está haciendo referencia a femenino, entonces usted ya sabe que su caso es nominativo de femenino. Ahora, si el Ah, sujeto está en masculino, entonces
usted ya sabe que su oración es nominativo masculino, o, ¿no? Entonces, de esa forma, usted va a identificar al nominativo. Pastora, Vamos, perdón. dígame, hermano. Neutro, cuando habla de neutro, es cosas, ¿no? Cosas, o qué más sería la neutro. Digamos, masculino sería, digamos, yo creo que personas, ¿no? Sí. Personas, y femenino también. ¿Y neutro serían cosas o grupos de personas? Eso no entiendo muy bien. Eh, a ver, aquí tenemos, mire, por ejemplo, el nominativo en singular y en plural. Entonces, lo mismo aquí en neutro. Cuando estamos hablando de, de varios, sabemos que vamos a usar ta, ¿no? Por ejemplo, aquí, perdón, nominativo. Ta o to, caso sea singular. En un momento. Sí, pero digamos, pastora, digamos, cuando hablamos ah, la silla, digamos, la silla es cosas, tendríamos que usar neutro, ¿no? Y en Sí, personas tendríamos que usar femenino, digamos, una mujer, la hermana, digamos, sería el caso femenino, ¿no? El nominativo femenino. sí, hermano. Perdón, me sentí un poquito mal en la garganta. Pero sí, en nominativo, el neutro viene a ser eso, justamente con cosas, ¿no? O con algo que no especifique qué es. Por ejemplo, si no tiene una especificación de si es cosa, de si es persona, no hay esa especificación, entonces yo voy a usar eso, ¿no? Voy a usar to o ta. Pero si está bien específico, por ejemplo, Marco fue a comprar, ¿no? Entonces me está dando un nombre específico, voy a usarlo como masculino. Si dice Daniela fue a hacer esto, o ella, ¿no? Entonces yo voy a usar el específico que es el femenino. Pero en caso de que no esté, por ejemplo, podría ser, eh, entonces, a ver, Los ángeles, por ejemplo, los ángeles o Dios, por ejemplo. podría ser eso, los ángeles, o ellos, ¿no? Podría ser, ellos adoraron, o sí, ellos adoraron, o ellos lo siguieron. Entonces, no, Ah, ya, en no, forma general, digamos. ajá, no estoy haciendo como un caso específico de si es hombre o mujer, ¿no? Entonces quedo en la nada, porque ello puede abarcarme a dos géneros, puede ser hombre y mujer, entonces me quedo en neutro. Y lo Ah, ya, mismo con cuestión de cosas, ¿no? Es lo mismo. ya, correcto. Gracias. Bien. Entonces, en genitivo tenemos la definición. El caso genitivo se usa para indicar posesión, origen o relación entre dos sustantivos. Se traduce como de en español. ¿Cómo lo identificamos? ¿No? Muestra la relación de posesión o de pertenencia entre dos sustantivos. Y los artículos en genitivo singular son to, femenino singular, te, y neutro singular, to. Entonces, les vuelvo a indicar, y ustedes aquí lo pueden subrayar o resaltar. El caso genitivo se usa para indicar posesión, origen o relación entre dos sustantivos. Entonces, ahí ustedes, eso es como lo principal, ¿no? Ustedes escuchan genitivo y ya automáticamente ustedes tienen que ir memorizando que está hablando de genitivo de posesión, de que algo pertenece a, ¿no? De origen. Genitivo también da para indicar lo que algo le pertenece. Por ejemplo, si yo digo, Dios es amor, es algo de Él, indica posesión de Él, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es así, ¿no? Ese es su origen, de que Él le pertenece el amor. Entonces, puede indicar esa posesión, origen o relación también entre dos sustantivos. Entonces,
Eh, Disculpe, ¿cómo lo- Listen, ahí lo que dijo ese ejemplo de Dios sería, entonces utilizaríamos el tou en Sí, Dios, en en posesivo, sí, masculino, usaríamos, ¿verdad? Depende sí, si es nominativo, genitivo, acusativo. Si estamos hablando de el Dios o de sus atributos, hay que usar diferentes tipos. sí. En este Ya, caso, por ejemplo, ahorita su ejemplo fue, entonces, Listen, de posesión, de ser, ¿no? Entonces ahí sería el tou. ahí sí, sería genitivo, ¿no? Pero también estamos hablando de un sujeto en específico, pero en este caso, si yo quiero decir de que a Dios le pertenece algo, de que es suyo, por ejemplo, yo soy de Dios, ¿no? Entonces ahí ya automáticamente estoy hablando de posesión, o todos somos de Él. Entonces ahí ya estoy hablando de posesión, de que le pertenece algo, sea a él, a ella. Entonces estoy indicando una posesión. Y esa vendría a ser en el caso genitivo, ¿no? Entre o también puede ser relaciones entre dos sustantivos. Y aquí se muestra como esa relación de posesión o de pertenencia entre dos sustantivos. Entonces, los artículos en genitivo masculino, ¿no? Van a ser tou, en femenino, der, y en neutro, do. Si no hay, si ahí indica de que es posesión de alguien, eh, pero no indica como específicamente que no se sabe si es cosa, persona, entre el do. Y ahora vamos con el dativo. El dativo, el caso dativo se usa para el objeto indirecto de la oración, indicando a quién o para quién se realiza la acción. Y lo mismo. Usted aquí pone el objeto indirecto de la oración indicando a quién o para quién se realiza la acción. Entonces, todo eso es lo que usted tiene que memorizar. El objeto indirecto. Estoy indicando a quién, ¿no? ¿Para quién será yo voy a hacer eso? ¿O para quién Jesús dio de comer, ¿no? A muchas personas. Entonces, si no indica para quién, en este caso, por ejemplo, a los 5.000, ¿no? Entonces no estoy hablando de un objeto indirecto. Entonces voy a decir, por ejemplo, Jesús alimentó a 5.000. Y estos eran, no sé, pongámosles así ya en cualquier caso, ¿no? Como que Jesús está en nuestro tiempo. Eran de Santa Cruz. Entonces, nuestro objeto indirecto son los 5.000, nuestro objeto directo viene a ser de dónde son, ¿no? De Santa Cruz. Y eso lo vamos a ver más abajo. Entonces, nuestro objeto directo tiene que tener, indicar a quién o para quién se realizó la acción. Si yo estoy diciendo, hizo un milagro, ¿no? Ya estoy hablando de una acción. ¿Para quién lo hizo? Voy a tener la pregunta en la mente. ¿Para quién? ¿O a quién le hizo ese milagro? A los 5.000, ya, ese es mi objeto indirecto. ¿Y esos 5.000 de dónde era? De Santa Cruz, ya. Entonces, mi objeto directo, porque me está indicando para quiénes fueron, de qué lugar, va a ser Santa Cruz. Mi dativo, mi objeto indirecto, ¿no? Va a ser los 5.000 y Jesús, ay, me olvidé, perdón hermano, me olvidé el ejemplo ahorita, pero más o menos me entendieron, ¿no? El ejemplo sí lo hacemos con Jesús alimentó a 5.000 de Santa Cruz. Bien, tenemos el acusativo. El caso acusativo se usa para el objeto directo. Y esto es justamente lo que les decía. El objeto directo de la oración. Entonces, es decir, el sustantivo que recibe directamente la acción del verbo. Y es justamente lo que les decía. Jesús alimentó a 5.000 de Santa Cruz. Entonces, ahí estoy diciendo de dónde son, ¿no? ¿Quiénes fueron? Ah, fueron los 5.000 de Santa Cruz. Todo es mi objeto directo. Se los voy a...
Aquí tiene para... A ver, dice... Ay, no se ve. Ay, mm. Algo que nos hacía ser nuestro docente para tratar de identificarlo mejor era, por ejemplo, voy a decir, Lisa, en ese ejemplo que está dando es del acusativo, ¿cierto? sí, en sí les estoy dando aquí una oración para que ustedes vayan viendo cómo es que lo vamos a ir identificando. Le voy a poner ya, Jesús, alimentó a 5.000 de Santa Cruz. Ya, Jesús viene a ser nuestro sustantivo. Si aquí estoy diciendo sujeto, ¿a cuál caso va a ser? A nominativo, ¿no? Entonces, esto estoy hablando de los casos, solo casos. Entonces, ustedes le ponen ahí nominativo y va debajo de Jesús. Lo puedo indicar aquí también. Nominativo, luego, ¿dónde está? Vamos a ver cuál es el genitivo. Indica posesión, origen o relación entre dos sustantivos, ¿no? Entonces, aquí tengo algún sustantivo. ¿Ustedes ven algún sustantivo en la Santa oración? Cruz, Santa Cruz. Ya, Santa Cruz lo ven como un sustantivo. ¿Dónde está? Genitivo. Aquí. ¿Hay algo que le pertenezca? Él solamente dijo, o la oración dice Jesús alimentó a los 5.000 de Santa Cruz. ¿Hay algo de pertenencia? ¿De posesión? No, no. No le pertenece. No vemos que ahí sea algo que denote pertenencia. Origen, ¿quién lo originó? Jesús. Entonces, yo puedo poner ahí también, Ujú. este podría ser mi genitivo. Nominativo genitivo. Mi el objeto indirecto. ¿Cuál sería? Jesús alimentó a 5.000. ya, dice, indicando a quién. ¿A quién alimentó a 5.000? Entonces este viene a ser mi dativo. Y luego, acusativo, objeto directo. Es decir, el que recibió directamente. ¿Quiénes lo recibieron directamente? Los que están en Santa Cruz. Entonces, este viene a ser mi acusativo. Entonces ahí ya está. Nominativo, el alimento, viene a ser la acción, ¿no? La acción que se está desarrollando. Entonces este viene a ser nuestro verbo. ¿Cuál fue la acción? Alimentó.
En Jesús podemos tenerlo como nominativo genitivo. Tenemos el alimento como verbo, 5.000 como dativo, Santa Cruz como el acusativo. Es decir, el objeto directo que recibió. Porque puedo decir 5.000 en general. ¿Pero qué 5.000? ¿De dónde era? ¿No? Quedo así en la nada. Sigue siendo indirecto. Pero si ya le añado el de Santa Cruz, estoy haciendo ya algo directo. Lo recibieron los que estaban en Santa Cruz. Ya está. Entonces, de esa forma me da como, como el caso más directo, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos ir también identificándolos en una oración. Entonces, puedo decir, por ejemplo, aquí tengo o logos, ¿no? La palabra. ¿Cómo lo voy a identificar? ¿Cuál será? ¿Masculino? ¿Será cuál de todos estos, no? Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de hacer ahorita, usted puede venir aquí al nominativo, qué significaba nominativo, genitivo, dativo, acusativo, y empezar a hacer, empezar a hacerlo, quizás de esta forma, como les muestra aquí, o simplemente de memoria. Bien, entonces, ¿cuál es la concordancia de los artículos con sustantivos, ¿no? La concordancia gramatical entre los artículos y los sustantivos es esencial para comprender y traducir correctamente las oraciones en griego bíblico. Los artículos ya sabes, son el, la, los, ¿no? Esos son los artículos. Deben coincidir con el sustantivo en género, número y caso. Esta concordancia ayuda a identificar las relaciones gramaticales dentro de la oración. Por ejemplo, tenemos aquí ejemplos de concordancia. O logos, que era justo lo o logos, que significa la palabra, y en esta frase el o, el artículo definido, masculino en nominativo singular, ¿no? Porque está hablando de la palabra. Entonces, viene a ser el nominativo singular. Y concuerda con logos, ¿no? Que viene a ser masculino. Un sustantivo masculino nominativo singular. Entonces lo tenemos aquí. Que nos está, perdón, o que nos está indicando el sujeto. Y si fuera plural, sería los, ¿no? La palabra. Y en griego sería, en español no tiene mucho sentido porque vendría a ser como femenino, pero aquí estamos hablando de griego, no de español, ¿no? Entonces, el o logos hace referencia a masculino. Lo mismo con el femenino plural, ¿no? Por ejemplo, grafai, las escrituras. Aquí sí, en griego también hace referencia a lo que es femenino. Entonces, aquí el hay, el artículo definido femenino en nominativo plural. Y concuerda con grafai, un sustantivo femenino en nominativo plural. Entonces, es así como yo voy a ir definiéndolo. Viene a ser un sustantivo femenino, masculino, neutro, ¿no? Y aquí, en griego también, estamos hablando exclusivamente griego, no estamos hablando de que se va a parecer totalmente al español, ¿sí? Son dos idiomas diferentes. El, to, paitión, el niño. En este caso, to viene a Ahora, ser, dígame, hermano. sí, ahí viendo entonces el hay que está utilizando en las escrituras y la palabra, en la palabra no es solamente entonces neutro, ¿no? No es solamente para personas el femenino o masculino, también puede ser para cosas. Eh, sí, puede ser para cosas, pero siempre y cuando nos describa eh, si es femenino o masculino la palabra en sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo aquí o logos, la palabra en español, ¿no? Entonces, ya está haciendo referencia en griego de que está hablando de un masculino, o sea, hacia dónde está inclinado.
si nos indica de que es masculino, si nos indica de que es femenino. Por ejemplo, nosotros en español usamos bastante lo que es para, para definirlo si es mujer o hombre, ¿no? En inglés, por ejemplo, el mujer y hombre no existe para ellos. Es nada, o sea, existe si lo hacemos con los casos de you, he, she, it, ¿no? Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de cosas específicas, como por ejemplo, eh, go to the gym, ¿no? En las reglas gramaticales nos indican de que no hay género para las palabras, o sea, para los verbos, para las acciones. No hay como un género específico. Sin embargo, el griego está lleno de géneros, masculino, femenino, neutro. Lo mismo con el español, nosotros si aumentamos la A, ya decimos ya, es femenino, pero si usamos a veces el O o el masculino. Entonces, con las terminaciones al final. Y en griego también es un poquito más complejo de indagar como cuál es femenino, cuál es masculino, pero aquí les estoy dando como un pantallazo de cómo podemos ir tratando de identificar, ¿no? De todos modos, por ejemplo, cuando estemos haciendo su exégesis bíblica y todo eso, ustedes no van a necesitar mucho agarrar y como por ejemplo poner todos y cada uno de estos debajo de una oración, ¿no? Ustedes lo que van a hacer es identificar la palabra y ya van a, como cuando armamos una palabra en español, ¿no? No necesitamos saber si tiene sujeto, verbo, predicado, a veces lo hablamos hasta medio mal, ¿no? Pero tenemos más o menos la estructura en nuestra cabeza de cuál va a ser ese orden, más o menos. Entonces, con esto, no quiero que usted se aprenda, es que si no sé cuál es el nominativo, el genitivo, el verbo, el dativo, el acusativo, no voy a saber nada. No, eso le va a indicar como a qué se está refiriendo. Está indicando posesión, está indicando origen, qué está indicando esa palabra, ¿no? Entonces, cuando usted tenga esas dudas, si por ejemplo usted está estudiando diccionarios bíblicos Strong, y usted va y ve y dice, bueno, aquí me dice logos, pero ¿a qué se referirá? ¿Será que se está refiriendo a origen? Entonces, usted puede venir con el texto y ver acá. A ver, aquí dice que para indicar origen tiene que ser genitivo y está usando estos son genitivos, en neutro es ¿cuál está usando al inicio, ¿no? O si usted quiere ir a las escrituras originales y hay una palabra ahí que esté con artículos, entonces usted viene, aquí me estaba indicando de que era de él, o que era de ella, o que era un caso neutro, y que estaba indicando quizás posesión, o que estaba indicando para quién se realizaba la acción, algo que no lo tenemos en español, ¿no? Entonces, es más o menos para eso, no para que usted diga, si no está esto, entonces ¿no? Porque se les va a complicar más, como les digo, esto en un semestre completo se lo hacen aprendérselo de memoria, pero como ustedes están en una clase de un mes, 2 horas, cada sábado, no les va a dar para aprenderse todo el texto, ¿no? Si yo les digo, a ver, para la siguiente clase me aprenden las 54 páginas que están en este texto, no lo van a hacer en un mes. Claro que va a haber alguno que quizás sí lo haga, pero los demás no. Y más si es de memoria, ¿no? Que usted se lo sepa así, como nos hacían a nosotros en la universidad. Entonces, estos nada más son como esas pautas para que usted vaya identificando cómo va a identificar cuando usted esté leyendo en las escrituras originales, si está hablando de masculino, si está hablando de femenino, si está hablando de neutro, ¿por qué, no? ¿Por qué tenía ese artículo neutro? Ya eso usted le va a tocar como teólogo, ya con las pautas que más abajo vamos a ir viendo. ¿Cómo voy a identificar por qué está hablándome de neutro? ¿Por qué aquí en las escrituras, en las originales, me está hablando de neutro? ¿Qué era lo que me quería decir? ¿O qué era lo que quería decirnos? Entonces,
Ese es el objetivo de todo esto, ¿no? No para que no se comience a frustrar de que no, que cómo voy a saber, cómo voy a hacerlo. Tranquilo. Entonces, esto va a ser nada más para que usted pueda identificar cuando le toque ir a las escrituras originales, cómo va a identificar si fue directo, si fue origen, si fue indirecto, si estaba hablando alguien en particular, si estaba con sustantivo, si había relación de este sustantivo con el otro sustantivo o no había. Entonces, para que usted vaya relacionando eso y pueda también revisar sus estudios bíblicos, ¿no? Entonces, en este caso, si yo me encuentro en las escrituras, por ejemplo, el topaidion, estoy indicando de que el niño en este caso me está indicando de que está iniciando con neutro, ¿no? Y el artículo definido está neutro, un nominativo singular, y concuerda con taidion, que viene a ser un sustantivo neutro o nominativo singular, también eh, de las tablitas. No nos olvidemos que tengo que venir y verificar las tablitas y decir, oh, ya, me está diciendo todo, pero ¿por qué está en genitivo? ¿No? Ah, porque la oración me indicaba que había posesión, de que algo le pertenece, de pertenencia. O ¿por qué aquí está escrito y dice dativo to? Ah, ya es que es para él o para él o la en un objeto indirecto y pasó así. Entonces, pero está en neutro. O viene a ser aquí plural, tois, porque les va a tocar que ustedes cuando van a los originales en griego, se van a topar con todos estos, ta, ton, tois, ta. Entonces, y lo mismo aquí. Ejemplos de uso de artículos definidos en oración, ¿no? Nominativo, masculino singular, por ejemplo. O logos spin, aletes. Y la palabra es verdadera. Entonces, y esto yo lo encuentro en la Biblia, ¿no? En el griego original, los escritos originales, yo los voy a encontrar en la Biblia, que va a decir que la palabra es verdadera. Entonces, aquí el artículo va a ser definido y señala que logos, aquí, logos, el que está acá, es el sujeto de la oración. Entonces, ¿por qué es el sujeto de la oración? Porque está diciendo aquí que la palabra es verdadera. Entonces, ese va a ser nuestro sujeto en esa oración, ¿no? Si usted va a los originales y ve eso, o logos spin aletes, entonces va a decir, en esta oración, ¿cuál podría identificarse como un sujeto? ¿Cuál es el que está haciendo más presencia? La palabra. Ah, ya, y la palabra es, ¿qué es? La palabra es verdadera. Y lo mismo con genitivo, femenino singular, ejemplo, por ejemplo, aquí está, genitivo. Doxa tes ecclesia, ¿no? Sería la gloria de la iglesia. Y en esta oración el tes indica que eclesia está en el caso genitivo y posee a doxa. Entonces, habla de posesión. Eso es más o menos como cómo van a identificar. Porque dice aquí la gloria es, o la gloria de la iglesia. ¿Quién pertenece? Pues, está hablando de posesión. Entonces, en caso de eso, yo voy a decir, oh, ya, en esto me está hablando de que la gloria de la iglesia pertenecía a la iglesia. Esa gloria que emanaba de ellos era de la iglesia. Entonces, aquí estoy hablando de un caso genitivo, ¿no? Me está hablando de posesión, me está hablando de que le pertenecía a él. Entonces, de acuerdo a eso, voy a hacer un estudio que diga que en nuestros tiempos la gloria también debe pertenecernos a nosotros, ¿no? Entonces, más o menos así es como va a ir funcionando. Entonces, por eso el texto es importante que usted lo tenga, lo use y cada que usted, no sé, quiera estudiar las escrituras y no se acuerde o no sepa, agarre el texto, déle una revisada
porque traté de ponerle, mire, todo lo que aprendí en 2 años, traté de ponérselos en un solo texto de 54 páginas, me fue casi imposible, estuve como una semana entera todos los días tratando de buscar las cosas más relevantes para que ustedes puedan tenerlo ahí escrito y hasta se los traduje y les puse cómo es su pronunciación y todo para que ustedes vayan como identificándolo aún más al momento de que ustedes estén estudiando los originales, ¿no? Porque estudiar los originales no es sencillo. Entonces, básicamente eso. Y ahora, en dativo, en neutro, singular, ¿no? Por ejemplo, se van a encontrar palabras como ritmo, do, tecno, que sería como doy al niño. Y en este artículo muestra que tecno es el objeto indirecto en esta oración, recibiendo la acción del verbo que viene a ser vidimo. Entonces, perdón, didomi, didomi. Entonces, básicamente sería identificarlo así, ¿no? Entonces, aquí está. Didomi, do tecno, y el artículo do nos va a mostrar que tecno es el objeto indirecto. ¿Dónde está? ¿Cuál sería aquí? Doy sería dido. Do tecno al niño. Entonces, lo mismo con el acusativo. El acusativo masculino plural. Usted pone ahí blepo, dos, matetas. Y dice, veo a los discípulos. Esa es su traducción. Entonces, aquí este tous nos indica que matetas es el objeto directo, ¿no? Entonces, veo a los discípulos. ¿A quién está viendo? A los discípulos. ¿Ya? Ellos son el objeto directo de la acción. ¿Cuál es la acción? Ver. Entonces, ahí es como un ejemplo igual claro, ¿no? Que ver es ¿cómo se llama? En griego, blepo. Ahora, estamos ahorita aquí en la página 18. Yo les puse al final, los llené de varios verbos. Aquí, por ejemplo, al final, a partir de la página 51 hasta la 54. Usted tiene un montón de verbos en griego bíblico. Por si acaso, no sé, traté de ponerle como los principales para que ustedes no, supongamos, está estudiando las escrituras y no se acuerda cómo se decía y quizás lo vimos en la clase, entonces usted viene, están casi la mayoría de palabras que están arriba. Está, por ejemplo, el escribir, grafó, decir, hablar, lego, mí, hecho, ¿no? Blepo, a, apo, luego está agapó, también está agape, que también es lo mismo, pero eh, está en otro caso, ¿no? Pero en realidad la palabra es agapó, amar. Luego están todas estas palabras: hacer, ir, caminar, permanecer, venir, dar, recibir, orar, leer, bajar, descender, levantar, resucitar, sentarse, pensar, como los principales, para que usted pueda verlos también o tener. Y en sustantivo, por ejemplo, tenemos aquí letra, alfabeto, hombre, ser humano, mujer, libro, nombre, niño, maestro, casa, mar, ciudad, trabajo, templo, reino, gloria, salvador, alegría, espíritu, y aquí muerte, lámpara, testimonio. ¿Cuál es su sustantivo en griego? Y usted aquí lo va a tener, kairos, ¿no? Esta es muy vista en la Biblia, cuando estamos hablando de kairos. También el piscis, fe, ustedes en los originales lo van a ver mucho. Lo mismo lo que es soteria, salvación, ¿no? Gracia, charis o caris, tronos, tiempo,
lo mismo con glosa, ¿no? Que viene a ser lengua. Entonces, les dejé como los principales que son los más recurrentes que ustedes se van a encontrar leyendo, ¿no? Un texto en griego. Pero vamos a volver a la 18. Ok. Entonces, de acuerdo a esto, aquí ustedes tienen unos ejercicios. Usted trate de hacerlo como según usted considere que está correcto. Obviamente les puse aquí la respuesta, pero es para que usted verifique si lo que dice está bien o está mal o por qué, ¿no? Entonces, para que vaya reflexionando un poquito en eso. Entonces, estos ejercicios, sin ver la respuesta, usted va a poner ahí en su cuaderno, las escribe. Logos, el sin, ¿no? Y usted va a poner ahí su traducción y va a dejar este espacio. Y ese espacio, según esta tablita que vimos, y según todos estos casos gramaticales y demás, usted viene y los escribe su respuesta. Y luego las compara con la respuesta que está aquí en el texto y ve en qué se equivocó, ¿sí? Entonces, esto para que vayan como haciendo esa práctica. En el ejercicio 2 usted va a traducir, ¿no? Las oraciones al griego. Claro que yo ya aquí se las puse la respuesta, pero trata usted de, por ejemplo, con la tablita que quizás le di al final, decir, ah, ya, la y luego usted se fija si lo hizo bien o si le faltó, qué le faltó, ¿sí? Y vamos a ir haciendo por ahorita esos dos ejercicios, pero trate de no ver las respuestas hasta después que lo haga. Entonces tómense, le voy a dar unos 10 minutos para que haga el ejercicio 1 y el ejercicio 2 y yo cualquier cosa voy a estar aquí, si necesitan algo, necesitan alguna pregunta, algo, voy a estar aquí. Entonces, los voy a dejar unos 10 minutos que ustedes vayan haciendo el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Caso de que se extienda y usted a los 10 minutos no haya terminado, entonces ya eh, les extiendo más tiempo, ¿sí? Pero vamos a ir practicando el ejercicio 1 y el ejercicio 2 según lo que fuimos viendo arriba.
Mm, hermanos, ¿están ahí? Van a hacer también el ejercicio 3. En este ejercicio 3, lo único que van a hacer es identificar el género, ¿sí? Si es femenino, si es singular, si es genitivo, ¿no? Básicamente eso, identifique el género, el número y caso de los artículos. Entonces aquí, test grafes, ¿no? El número, si está en singular o en plural, y cuál es el caso, genitivo, dativo, ¿no? Aquí básicamente está la respuesta, pero nuevamente, como le dije, escríbalo en su cuaderno, solamente esto que está aquí, y usted a un ladito ponga su respuesta y luego las compara con la del texto, ¿sí? Si se equivocó, no importa, estamos aquí para ir aprendiendo. Son 4 ejercicios. Pastora, tengo una Dígame. pregunta. En el primero, en el ejercicio uno dice el- la palabra, ¿no? La palabra estin ateno. La palabra sería verdadera. Y la ¿No? respuesta dice ahí hoy, ¿no? El hoy es el artículo nominativo para masculino. Ujú. Entonces, pero ¿por qué le pone hoy si es la palabra? ¿No sería tal vez el femenino, que sería eh, de la, ei, ei, la palabra, ei logos? Sí, lo que pasa es que si nosotros lo usamos en español nos va a sonar más o menos como femenino. Sin embargo, aquí como les dije, ¿no? No estamos hablando del español, porque como nosotros lo identificamos, la palabra si termina en A es A ya femenino. En lo que es griego, no funciona así. Entonces, en este caso sería logos, ¿no? Básicamente aquí podemos decir que como está escrito en griego, en este caso os, con o, podemos tratar de identificarlo como en español, entonces estoy haciendo referencia que está haciendo el masculino. Y lo mismo, por ejemplo, con doxa. Doxa, nosotros lo podemos definir en español como A, como está en doxa, termina en A, viene a ser para femenina. Y efectivamente en griego también viene a ser así. Más o menos me expliqué. Sí, hay que ver el género en el griego, ¿no? En el griego. Y el género en el griego es también por la terminación de la última sílaba. No siempre, pero es más o menos como así yo logré identificar, ¿no? Y me funcionó en la gran mayoría de casos, la verdad. Igual mi docente pues, me dijo que las terminaciones más o menos como terminaban en español, si yo lo traduzco al español, el griego y está como en femenino para mí en español, pero si yo lo traduzco o estoy leyendo el griego y en el griego para mí suena masculino, entonces es muy probable que sea más masculino que femenino, porque como le digo, son dos idiomas diferentes y lo que es para nosotros en español, para ellos no lo es en griego. Entonces, básicamente podría hacerlo así. En un 90% de los casos, de hecho es así, ¿no? De que la terminación final del griego viene a ser como su indicativo de si es femenino, masculino, neutro. Ya, ya, gracias. Ya, entonces, hagan eso y también el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Luego el ejercicio 4 les voy a indicar cómo lo vamos a hacer, pero hasta el 3. Y les voy a dar otros 10 minutos más porque veo que todavía están algunos en el ejercicio.
hermanos, ¿cómo están? ¿Lo están haciendo? ¿O Sí, hay algún- seguimos. Ah, bien. Entonces, eh, vamos ahora con el ejercicio 4. En el ejercicio 4 dice, tienen redacción de oraciones usando artículos definidos. Entonces, escriba una oración simple usando un sustantivo masculino y nominativo singular. Ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la oración, que significa el hombre ve. Escriba una oración usando el sustantivo femenino en genitivo plural. Por ejemplo, también la enseñanza de las mujeres, aquí un ejemplo, ¿no? Pero este ejercicio 4 lo vamos a dejar de tarea para la siguiente semana, ¿sí? Para que ustedes solamente van a hacer 3 oraciones, ¿sí? Con estas indicaciones. Solo 3. Y el resto de las tareas me la envían por WhatsApp para que yo las pueda revisar. Por ejemplo, la hermana, a ver, aquí la hermana Beatriz me mandó su tarea y me dijo, ¿no? Que si había algo para corregir, que se lo corrija. Entonces, yo terminando la clase lo voy a revisar y le voy a mandar su corrección. Entonces, esto, como les digo, el ejercicio 4 solo de 3 oraciones, lo van a hacer para la siguiente semana. Algo simple, ¿no? Solo puede ser una oración de 2 palabras. Por ejemplo, eh, los discípulos, eh, eh, a ver, los discípulos vieron a Jesús, ¿no? Por ejemplo, o el hombre, por ejemplo, ahí les puse uno que es el hombre ve. Otro ejemplo podría ser algo simple como dio de comer, ¿no? Entonces, chiquitita, pero que usen el sustantivo neutro en dativo singular, que usen el sustantivo femenino en genitivo plural y que usen el sustantivo masculino en nominativo singular. Entonces, ustedes si quieren igual revisan la Biblia en griego y buscan alguna frase que tenga más o menos esas características y me lo mandan. ¿Amén? Entonces, bien, vamos a pasar ahora con el tema 3. El tema 3 son los sustantivos y su declinación en griego bíblico. Comprender, el objetivo de esta lección es que ustedes puedan comprender la clasificación y declinación de los sustantivos en griego y cómo su forma varía también según el caso, género y número. Y que puedan también desarrollar la capacidad para identificar y usar correctamente los sustantivos en diferentes contextos gramaticales, facilitando la interpretación de los textos bíblicos. ¿Qué es lo que vamos a ver en este contenido? Vamos a ver, número 1, la clasificación de los sustantivos por género y número. Vamos a ver la declinación de los sustantivos en las 3 declinaciones principales. Vamos a ver también la identificación de las formas de los sustantivos en diferentes casos, los ejemplos de uso de sustantivos en oraciones y, por último, los ejercicios, ¿no? Estos ejercicios los vamos a ir haciendo también la siguiente clase, ya hoy no nos va a dar. Y antes de que me olvide, no, bueno, eso se lo digo al final. La clasificación de los sustantivos por género y número. Aquí tenemos género, masculino, femenino, neutro, y número, que nada más indica la cantidad, ¿no? Singular o plural. Entonces, en el masculino terminan generalmente, justamente era lo que le decía al hermano, para cómo identificar a los masculinos, cómo identificar a los femeninos y cómo identificar a los neutros en griego. Por lo general los masculinos terminan en os, es, o, perdón, es o as, ¿sí? Entonces entre estos 3 que los voy a resaltar. ¿Sí? O,
S y A. ¿Esta semana? Sí. Ya, están las cantidades que he pedido y todo. Está en cada uno. Luego Ya, está Estamos separados. y por último el neutro, on. Entonces, le decía, los masculinos terminan generalmente en esto, ¿no? Entonces, ¿cómo va a identificar usted su sustantivo si es femenino, masculino, neutro? Por lo general, como le dije, suelen terminar de esta forma, ¿no? Os, es, a, bien en el nominativo singular. Y aquí está, por ejemplo, lo que le decía, logos, luego, discípulo, matetes. Entonces, luego en el femenino suelen terminar también en estas de aquí que son el nominativo singular. Por ejemplo, en, perdón. Por ejemplo, grafé, ¿no? Escritura. También en neutro tenemos como, por ejemplo, regalo, tenemos cuerpo, pero en griego suelen terminar con esta. No siempre, por eso les digo, hay casos donde por lo general terminan en on, pero no siempre, por ejemplo aquí, ¿no? Esta no es la misma terminación que él. Entonces, pero esos son algunos ejemplos de cómo los pueden identificar. Entonces, ya con esto se les reduce un montón las palabras para ver las terminaciones finales y ver cuál es cuál. Incluso esta parte de aquí de los sustantivos de la clasificación les va a ayudar para que ustedes puedan hacer esta redacción, ¿no? de las oraciones. Entonces ahí usted ya va a saber cuál es, si es femenino, si es masculino, si es neutro. Y para singular, lo mismo, indican una sola cantidad o entidad, por ejemplo, logo, ¿no? Que es palabra, y el plural, que vendría a ser, que indica más de una entidad, por ejemplo, logos, palabras, y ese es su plural. Y luego, lo que son las declinaciones. Declinación de los sustantivos, ¿no? Los sustantivos en griego se declinan, cambiando de forma según su función gramatical en la oración. Y hay tres declinaciones principales. Entonces, tenemos la primera declinación, que es mayormente femenina. Por ejemplo, aquí tenemos el caso y cuando es singular, ¿no? Entonces, tenemos aquí emera, luego tenemos el genitivo, emera, el dativo, emerai, y acusativo, emerar. Mientras que para el plural viene a ser emerai, ¿no? Día, el genitivo, emerón, en dativo viene a ser emerai, y luego emera, en plural. Entonces, varían un poquito, ¿no? Las terminaciones. Este es en primera declinación, mayormente femenina. Luego, en ejemplo, por ejemplo, de los discípulos, viene a ser masculino, y aquí tenemos más ejemplos, ¿no? Como matetes, mateteo, matetei, matete, matetai, matetón, matetai, matetai. Entonces, eh, ya. Luego tenemos la segunda declinación, que es masculina y neutra. También se da en estos casos. Por ejemplo, lobos, que viene a ser palabra, nominativo, genitivo, ¿no? Logo, dativo, logoi, acusativo, logón, por lo general, como les decía, aquí está su terminación, ¿no? Terminación. Esto según lo que acabamos de ver aquí, cómo termina generalmente. ¿Y por qué también es neutro? ¿Por qué? Porque también tiene su terminación como logón, en acusativo. Esto es singular. Entonces, por eso es que es masculino y neutro.
Si ustedes lo encuentran como logón, entonces está haciendo referencia a que es neutro. Pero si lo encuentran como logos, la palabra ya viene a ser en masculino. Entonces, por eso hay casos donde se dan dos, ¿no? Pueden ser neutro o masculino. Ahora tenemos también regalo, que este es neutro. Y entre la tercera declinación están diversos géneros. Por ejemplo, cuerpo, ¿no? Que viene a ser neutro, que sería soma. Entonces, nominativo, soma, genitivo, somatos, dativo, somatí, acusativo, soma. Entonces, también son algunos ejemplos de cómo los pueden encontrar. Y lo busqué, me acuerdo, las terminaciones también de todos estos, donde están solamente estos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en neutro van a encontrar eso al finalizar. Van a encontrar eso, van a encontrar el O también, van a encontrar el O en las terminaciones y el ON. Entonces, y lo mismo acá. A, O, aquí es hoy, y acá A. Entonces también en neutro tienen eso. Voy a ver si le encuentro la tablita y se las voy a pasar. La voy a seguir buscando, la busqué, pero pues no la encontré, pero la voy a volver a buscar a ver si la encuentro en la tablita para que ustedes tengan eso como sostenerse por lo menos en eso, ¿no? Y buscar. Entonces, la identificación de las formas de los sustantivos en diferentes casos. Los casos gramaticales en griego indican la función del sustantivo en la oración. Entonces, por ejemplo, o logos, ¿no? Indica el sujeto de la oración, la palabra. En genitivo, indican posesión o relación, si digo tou logo, equivalente al de en español, es decir, de la palabra. Entonces, le pertenece a la palabra, ¿no? Tou logo. Porque igual van a haber momentos donde ustedes se los van a encontrar así, entonces ya más o menos van a tener una idea de cómo esto pequeñito que está adelante hace la diferencia a todo esto, ¿no? Por más que sea similar a esto, no viene a ser lo mismo, incluso hasta en la terminación final. Entonces, si usted se encuentra, por ejemplo, las 3 o 4 primeras letras en una palabra en griego y la terminación va diferente, probablemente está hablando de un caso. Entonces, usted puede venir y usar estas tablitas y ver a qué caso más o menos se puede estar relacionando si está usando aquí el tou, de dónde viene el tou, ¿no? Entonces, el tou también lo hemos visto aquí, por ejemplo, en neutro. Habla de posesión. ¿En qué? En neutro. Y es un caso genitivo. Entonces, así es como lo van a ir identificando, ¿no? Poco a poco. A ver, bien, luego en dativo, ¿no? Indica el objeto indirecto o el receptor de la acción equivalente al a o para en español. Entonces sería todo logo, que sería a la palabra. Luego el acusativo que indica el objeto directo de la acción, que sería ton logón. Entonces, lo mismo, ¿no? Aquí tenemos la terminación on, nos está hablando de neutro, ton también, aquí todo logon, todo el logoin, lo mismo, ¿no? Pero como ven, el inicio no cambia, sigue siendo lo mismo, las 3, 4 primeras palabras son lo mismo, casi que lo que significa palabra, ¿no? Solamente que cambia eso, caso, número, según las terminaciones. Entonces es muy importante que usted tenga como en cuenta eso. Bien.
Ejemplos de uso de sustantivos en oración. Nominativo singular masculino, ¿no? Tenemos aquí o matetes didasque, el discípulo enseña, donde matetes es el sujeto de la oración, ¿no? Discípulo. Y está en nominativo singular. ¿Cómo voy a saber que está en nominativo singular? Regreso a mi tablita. Por la terminación. Exacto, por la terminación. Nominativo singular. ¿Dónde está mi terminación nominativo singular? ¿Por qué? Ah, está en femenino. Entonces ya ahí me está indicando de que la palabra está en femenino por su terminación. Entonces, de esa forma, por eso les digo, las tablitas que están aquí en el texto son importantes que usted aprenda como a medio manejarlo para cuando usted necesite algo del original del pliego, pueda recurrir a estas tablitas que están en el texto y decir, ah, ya, me acuerdo que tenía que ver esto y entonces esto me indicaba esto y por eso es que ahora esto está así y ustedes puedan predicar con propiedades de los originales, ¿no? Entonces les va a tomar también un poquito más de práctica, pero es más o menos como las pausas que ustedes pueden ir usando para reconocer. Entonces, el genitivo plural femenino, por ejemplo, tenemos ahí Edidaskalia son Ginaikon, que significa la enseñanza de las mujeres, ¿no? Donde Ginaikon muestra más bien posesión, ¿no? La enseñanza de las mujeres. ¿Por qué? Porque es propio de ellas, de las mujeres. No está en genitivo plural. Entonces, también lo, lo reconocemos por las terminaciones. En el dativo singular neutro, tenemos ahí didomi, doy, paidioi. Entonces, doy al niño, ¿no? Y entonces, ¿dónde va a ser este paidioi? Es el receptor de la acción y está en dativo singular. Y lo mismo, ¿por qué aquí me dice que es dativo singular? Regreso arriba, veo la tablita y en esa tablita ya me va a indicar todo eso. Luego tenemos el acusativo plural masculino, ¿no? Donde aquí tenemos la oración de blepotous anthropous, veo a los hombres, donde anthropous es el objeto directo de la acción y está en acusativo plural. Entonces, de esa misma forma, voy identificando. Entonces, ya tengo aquí, por ejemplo, más indicaciones de cómo puedo identificar cuándo es masculino, cuándo es femenino, como neutro, en la mayoría de casos, ¿no? No digo en todo, pero sí en la mayoría de casos. Y también usando no solo esto, sino también usando las tablitas de acá arriba, estas tablitas, y usando también esto, ¿no? Aprendiéndose esto, que indican, cuando le indican, por qué le indican. Y si no se lo aprende de memoria, no hay problema. Para eso está el texto guía, para que usted vuelva al texto y vuelva a revisar y vuelva a leerlo hasta que vaya quedándose de a poco. Por eso es que, como le digo, griego es más memorización, práctica. Memorización, práctica. Es por eso que al final de cada uno de estos les dejo ejercicios para que usted vaya practicando y vaya comparando sus respuestas. Y si se equivoca, no importa. Va encontrando la lógica mientras va ahí haciendo, leyendo, de la respuesta, vio que se equivocó, ¿por qué me equivoqué? Va al texto y busca. Ah, ya, entonces sí, tiene lógica, por esto y por esto y por esto. Entonces, de esa forma, para que usted vaya adquiriendo ese hábito de ir haciendo concordancia desde los originales al español. No todo va a tener esa concordancia como tal, pero por lo menos estas pautas que usted ya tiene aquí le van a servir para que usted vaya relacionando. ¿Por qué esto? Su terminación, ¿por qué está así? ¿Por qué su artículo está de esta forma? ¿Y por qué su artículo coincide con su terminación? ¿No? Entonces, son así. Eh, tenemos acá
A ver, los ejercicios de identificación y declinación de sustantivos. Van a ser, son 3 ejercicios. En el primer ejercicio, lo mismo. Son 4, ¿no? 4 del primer ejercicio. Usted completa las oraciones con el sustantivo correcto en su forma adecuada de esta oración, ¿no? O digas que, y es el maestro enseña, y usted aquí tiene que poner cuál es el que falta aquí, ¿no? ¿Cuál es la palabra? Ah, la palabra es maestro. Entonces, ¿cuál sería? O cómo podría volverlo al sustantivo correcto, ¿no? Porque aquí nos está indicando de que no está en el sustantivo correcto. Entonces, voy a decir didascales. ¿Por qué? Porque si lo quiero en su forma adecuada, sería de esa forma, no así. Entonces, y ellos que le ponen nominativo, singular, masculino. Van a intentar solo con este ejercicio y me los van a pasar en esta semana. Y en caso de que la mayoría tenga quizás las respuestas erradas, lo vamos a ir corrigiendo en la siguiente clase. Ahora, vamos a quedar hasta aquí. Por el momento nos estamos quedando en la página 23, ejercicio 1. No se olviden que tienen el ejercicio 4, que son 3, y el ejercicio 1, que son 4 ejercicios. Están 7 ejercicios para hacer. Y la siguiente semana viene a ser 17. El 17 de agosto no va a haber clases de griego, por lo que nos vamos a ver el 24 y el 31, ¿sí? Para reponer las horas. El 17 no va a haber porque justamente ese 17 le estamos haciendo la despedida a nuestro pastor porque se está yendo de misiones ya a otra iglesia, nos está dejando un nuevo pastor, entonces es el 17 que él se está despidiendo de todos y es justamente en la mañana. Y es la despedida final, ¿no? Y luego el domingo él ya va partiendo. Entonces, ese 17 no voy a poder estar aquí presente. Ya esto lo hablé con el pastor Douglas, y el pastor Douglas me dijo de que sí, que estaba bien, que podía hacerlo. Como no tienen clases el 31, vamos a pasar la clase del 17 al 31. Entonces, van a tener esos 2 ejercicios. Me lo pasan en esta semana, de acuerdo a cómo vea yo si están yendo bien. Si es que la mayoría está yendo bien, les voy a hacer recuerdo. Voy a hacer que me hagan también el ejercicio 2 del mismo tema, ¿no? De la misma página 23, que es nada más traducir las siguientes oraciones. Entonces ustedes ahí, el discípulo enseña y ustedes lo tienen que traducir al griego, ¿no? Con su terminación correcta. ¿Cómo voy a ponerlo? ¿Qué voy a usar? Y lo va a comparar también con su respuesta. Ahora, si usted quiere ir adelantando trabajo, lo hace. Va a tener 2 semanas, ¿no? Para poder hacer ese trabajo. Y luego el ejercicio 3, donde usted va a tener que declinar los sustantivos en todos los casos y números, ¿no? En este caso, logos, también aquí con enera y también con soma. Y esto incluso ya casi que lo tienes resuelto porque más arribita lo hemos visto, ¿no? Entonces, básicamente eso, hermano. Y bien, vamos a terminar la clase del día de hoy con una oración. No se olviden de enviarme los ejercicios que hicieron hoy en clase. También los voy a ir revisando y voy a ir tomando nota. Entonces, vamos a terminar con una oración. Señor amado, delante de tu presencia, Señor, venimos agradeciéndote, Padre, porque tú has sido bueno, porque, Señor, eres misericordioso, Padre amado, porque sabemos, Señor, que tú, Padre, nos pones la sabiduría, la inteligencia, Señor, para poder aprender, memorizar, Señor amado. Y estamos, Señor, en estas clases porque realmente queremos aprender más de ti, más de tu palabra. Queremos saber, Señor, cómo es que
en los escritos originales, Señor, se expresaba la palabra de forma correcta para poder también predicarlos nosotros así en el idioma, Señor, en el que tú nos permitiste nacer. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra, agradeciéndote, Padre, porque sabemos que tú pones espíritu de sabiduría y de inteligencia en nosotros, tus hijos, para poder comprender las escrituras. Gracias te damos, Señor, porque para siempre es tu misericordia y asimismo te pedimos que seas tú bendiciéndonos esta semana, Señor, y la siguiente semana también. Que seamos, Señor, bendecidos con tu presencia, Señor, con la renovación de tus misericordias cada mañana para con nosotros. Te agradecemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Hermanos, dígame, ¿alguien tiene alguna pregunta? Mm. Bien, entonces, eso sería todo por la clase de hoy, mis hermanos. Que el Señor los bendiga y no se olviden de enviarme sus fotos a mi privado con sus tareas. ¿Sí? Nos vemos, mis hermanos. Nos